¿Es sostenible el plan económico de Milei? Javier Milei asumió su mandato el 10 de diciembre y desde el punto de vista económico tuvimos un veranito cambiario hasta fin del año pasado, pero durante el mes de enero el tipo de cambio se recalentó y surgieron dudas sobre el plan del nuevo presidente. Hoy vamos a analizar en detalle la situación y al final vamos a pensar juntos algunas formas de invertir nuestro dinero en este contexto. Empecemos. La primera buena noticia que tuvo el nuevo presidente de la Argentina, Javier Milei, a los pocos días del comienzo de su mandato fue que la brecha cambiaria se achicó enormemente luego de la devaluación del dólar oficial que se anunció el pasado 12 de diciembre. Cuando el dólar oficial estaba en 350, teníamos una brecha entre el dólar oficial y el libre superior al 150%. Pero luego de que el dólar oficial llegó a los 800 pesos, la brecha bajó súbitamente y se estabilizó en alrededor del 15%. Y eso se mantuvo por más de 2 semanas. Pero ese veranito inicial llegó a su fin. Mientras que el pasado 29 de diciembre el dólar libre cerró a 973 pesos por dólar, el día miércoles 10 de enero cerró a 1.200 pesos por dólar. Esto implica que el precio del dólar creció un 23% en poco menos de 10 días. Y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el libre volvió a subir y hoy está en torno al 50%. Recordemos que el objetivo final del gobierno de Milei es liberalizar el tipo de cambio. Por lo tanto, cuanto más brecha, más complicado es sacar el cepo. Cuanto más baja esta brecha, más fácil es sacarlo. Por eso, que suba la brecha es una mala noticia. Por otro lado, el otro efecto positivo que generó el gobierno de Milei luego de la devaluación del dólar oficial es que el Banco Central volvió a comprar dólares todos los días y esto está ayudando a que el Banco Central recupere reservas que el gobierno anterior las había dejado en casi 12.000 millones de dólares negativas. Pero como podemos ver en el siguiente cuadro, el ritmo de compras diarias estuvo disminuyendo durante los últimos días. Durante diciembre se llegó a comprar más de 300 millones de dólares diarios y el pasado 9 de enero solo se compraron 73 millones de dólares. Las compras pasaron de un promedio de 131 millones de dólares en enero del 2024 desde 239 millones de diarios entre el 13 y el 29 de diciembre del 2023. Esta tendencia podría acentuarse a partir del 13 de enero, ya que desde esa fecha la mayor parte de las importaciones autorizadas por el nuevo régimen podrán acceder al mercado oficial para demandar el 25% de esos montos aprobados. Es decir, empezaría a existir mayor demanda de dólares en el mercado y esto podría complicar el plan del gobierno de recuperar las reservas del Banco Central con compras en el mercado, como podemos ver en el siguiente cuadro. Durante el último mes se acumularon más de 3.000 millones de dólares de reservas y eso es clave que este proceso se pueda seguir dando para recuperar reservas y salir del negativo. Pero la tendencia de los últimos días hace pensar que eso se podría empezar a complicar cada vez más. Pero hay otro aspecto que está generando dudas en el plan económico de Milei, que está relacionado al tipo de cambio multilateral y a la posibilidad que se cumpla la promesa del ministro de Economía Luis Caputo y Bausilis, el presidente del Banco Central, que anunciaron que a partir de ahora solo se iba a hacer devaluaciones del 2% mensual. Primero, entendamos lo que significa el tipo de cambio real multilateral. Ese índice mide el precio relativo de los bienes y servicios de la economía argentina con respecto al de los principales 12 socios comerciales del país en función del flujo de comercio de manufacturas. Se obtiene a partir de un promedio ponderado de los tipos de cambio reales bilaterales de los principales socios comerciales del país y se considera la evolución de precios de las canastas de consumo representativa de cada uno de los socios comerciales expresados en la moneda local en relación al valor de la canasta de consumo local. Entonces, de esa forma se mide la competitividad, qué tan competitivo el país es todos los días. Esto se mide todos los días, teniendo en cuenta la inflación y el tipo de cambio de nuestros socios comerciales. El siguiente cuadro es muy ilustrativo para medir la evolución de este tipo de cambio. La línea azul nos muestra que en agosto del año pasado este tipo de cambio estuvo en el promedio de los últimos 15 años, pero al cierre del gobierno anterior el mismo se había ido bien abajo. Con la devaluación del oficial del 13 de diciembre subió bruscamente y se fue bien arriba.
De 80 se fue a 160 en un solo día el índice, logrando el tipo de cambio más competitivo de los últimos años. Pero las líneas punteadas azules y naranjas muestran cómo evolucionaría este tipo de cambio si la devaluación mensual pasa de ser del 2% o del 10% mensual respectivamente. Si se devaluase el 2%, esto implica que en enero el tipo de cambio real se va a apreciar un 18,2%, en febrero un 11% y en marzo un 8,5%. Así, a marzo del 2024 el índice estaría un 18% por debajo de su promedio histórico. Y si esto pasa, la acumulación de reservas va a empeorar porque esto desalienta las exportaciones y va a alentar las importaciones. En conclusión, esta dinámica es insostenible, ya que esto va a implicar que el gobierno va a tener que devaluar nuevamente y esto puede incrementar aún más la inflación, entrando en un círculo vicioso que es muy difícil de detener. Entonces, ¿cómo podría solucionar esto Javier Milei y su equipo económico? Bueno, para contestar esa pregunta, primero recordemos los 4 puntos del plan económico de Milei. El primer punto es el equilibrio fiscal, que implica suba de impuestos y baja de gasto público. El segundo punto es licuación de los pasivos del Banco Central. El tercer punto es la liberalización de todos los precios de la economía, el dólar incluido. El cuarto punto es la desregulación y la liberalización de la economía. Milei, con estas 4 grandes medidas, quiere lograr lo siguiente. Primero, lograr una baja de la inflación hacia mitad de este año 2024. Segundo, reactivación económica que se podría dar hacia fin de año. Tercero, suba de precios y salarios en dólares. Esto es clave. Cuarto punto, que vuelva la inversión hacia fin de año. Y quinto punto, generación de empleo también hasta hacia fin de año. Mi sensación es que para lograr todo esto, Milei en algún momento del año 2024 tendría que anunciar una dolarización o en su defecto un nuevo plan de convertibilidad. Primero, por supuesto, necesita sincerar los precios relativos, que las cosas cuesten lo que cuesten, es lo que está pasando ahora. Luego necesita equilibrar las cuentas fiscales y, en segundo lugar, desregular la economía para que eventualmente pueda volver la inversión y la reactivación lo antes posible. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de esta estrategia? Como todo, estrategia tiene riesgos. Bueno, los riesgos, el primer riesgo es lo que estamos viendo actualmente, es que estas reformas se traben en el Congreso y las trabe la justicia. La segunda riesgo es que haya protestas masivas en la calle que ataquen la gobernabilidad. Tercera riesgo, pérdida de confianza en el gobierno y que esto provoque descontrol financiero. Y relacionado a esto, el cuarto punto es que se lleve una hiperinflación. Yo soy optimista que el gobierno va a poder evitar estos riesgos y va a poder implementar su plan de gobierno con obstáculos, por supuesto, con idas y vueltas y sin poder implementar todo lo que desea, pero creo que hay buenas chances que pueda terminar implementando las reformas más importantes con o sin apoyo del Congreso y que los efectos buscados de este plan se puedan lograr hacia fin de este año 2024 o principios del año que viene. En base a este escenario, apostar a las acciones y los bonos argentinos para este nuevo año 2024 no parece una mala idea. Como vimos en el video anterior, estas fueron las mejores inversiones del año 2023 y podría volver a repetirse este año 2024. Gracias por estar del otro lado, no dejes de suscribirte al canal, ponele me gusta al video y dame tu opinión abajo en la parte de comentarios sobre cómo estás viendo este primer mes de mandato de Javier Milei y las dudas sobre su plan económico. Te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chau.